Hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, llevamos varias semanas hablando sobre esos clanes políticos que van a buscar poder en el 2026. Ya habíamos hablado sobre Yair Acuña, ya habíamos hablado de que en el 2026 el clan conservador de Córdoba se iba a mover. Hablamos también del clan Name y su posible candidatura del hijo de Iván Leonidas Name para el Senado. Pero no todos son clanes. El concepto de clan son algunos familiares que después tienen más círculos manejando varios hilos del poder. Pero hay una diferencia entre clan político y casa política. Hoy nos vamos para la puerta del llano, nos vamos para el meta, nos vamos para un lugar donde producen tanta comida como da abasto. Un departamento asonado por la corrupción, por la delincuencia y por los grupos armados. Un departamento donde Puerto Gaitán produce petróleo a lo que marca. Un departamento donde se encuentra la región del Ariari y que produce comida sin cesar, sin descansar. Señores, no justifica lo que pase. No justifica que todavía manden. En el meta mandan 3 familias. Pero esas 3 familias, solo vamos a hablar hoy de una. Vamos a hablar de este señor, Luis Carlos Torres, de su esposa, Maritza Martínez, y posiblemente de 2 alfiles que tienen para mantener el poder en el meta. Señores, iniciamos de esta manera. ¿Quién es este viejito de sonrisa bonita? Un buen regio llanero como buen cantante. Un hombre que sabe cómo es pasarse los morichales del meta. Un hombre que ha tenido una carrera política más cuestionable que intentar coger un toro por los cuernos. Un verdadero guerrero, como un verdadero centauro. Fiel en la batalla política por el territorio del meta. Luis Carlos Torres Rueda. Este hombre nació en Villavicencio, o sea, este man es más metense que la carretera que se cae para Bogotá. Nació en el 1958. Le dicen Lucas. Es un hombre que estudió ingeniería industrial en la Universidad Javeriana y una maestría en gobierno municipal en el externado. Como le dicen los metenses, arrancó su carrera en el sector público en los años 80 en las empresas públicas de Villavicencio, donde fue jefe de personal, jefe administrativo y financiero. Después de que la empresa pública desapareciera, Torres se convirtió en el primer director del nuevo Fondo de Acueductos y Alcantarillados del Meta. Y ahí pasa a ser el gerente regional del GIMAT, el instituto a cargo de temas de hidrología, meteorología y adecuación. Luego, durante los años 90 fue diputado por el Partido Liberal y se dio un acuerdo con su colega liberal Alan Jara. Sí, Alan Jara, el mismo que se secuestraba por las FARC, bla, bla, bla. Pero ese también él tiene su casa política allá en el meta, es amo y señor. Luego de que se convirtiera en otro fuerte cacique local para externarse la gobernación. O sea, en pocas palabras, hey Alan, hagamos esto. 4 años vos, 4 años yo, y así hacemos el Frente Nacional Llanero, como lo dijo en algún momento la puya. Total. Ese acuerdo, ese acuerdo ayudó a Jara a llegar a gobernación en 1998 y Torres 3 años después, se rompería un par de años después, en ese momento en que Alan Jara se encontraba secuestrado al poder de las FARC. Torres apoyó a Hidalberto Castro. Ya más adelante vamos a saber quién es Hidalberto Castro. Tras ocupar la gobernación, Torres acumuló tanto poder en la región que se convirtió en un varón político del meta. En 2006 llegó al Senado con 66.000 votos, con Cambio Radical. Ya aquí comienza a temblar la vaina.
Un año después, su esposa y hoy senadora Maritza Martínez se lanzó a la gobernación y perdió contra Erio Vázquez, también de Cambio Radical. En 2008, la Procuraduría de Edgar Amaya destituyó a Torres y lo inhabilitó por 10 años por considerar que siendo gobernador dejó en manos de terceros los procesos licitorios, la celebración de contratos y convenios en el Meta, que a él le correspondían. Específicamente, la Procuraduría estableció que Torres delegó esas responsabilidades en una unión administrativa, en especial de proyectos y de contratación adscrita a su despacho, que ésta suscribió convenios con las mismas entidades del departamento, por lo que esa entidad terminó convirtiéndose en el órgano ejecutor del presupuesto departamental. En 2010, Torres impulsó la candidatura de su esposa Maritza Martínez como senadora por el partido de la U. Con 61.000 votos ayudó al grupo político a regresar al Congreso y recuperar el peso político que habían perdido por la destitución. Señores, otra cosa que no hablan acá es que Luis Carlos Torres aparece en esa lista de políticos que han sido acusados por la parapolítica, pero esperemos. Porque esto hay de pruebas. El senador Luis Carlos Torres renunció a su investidura tras ser acusado por la parapolítica. Lo dijo El Tiempo, por colaboración con paramilitares en la región del Meta, en el departamento del Meta. ¿Sí? Pero no es nada. También el cuestionado senador defendió al nada más y nada menos. Es defendido por el jefe de Cambio Radical, por Germán Vargas Lleras. Y cuando nos vamos a revisar, Luis Carlos, ¿qué pitos toca con Germán Vargas Lleras? Pues los pitos los tocaba muy bien porque fue el jefe de campaña de Vargas Lleras en el Meta. Este viejito le hizo la campaña política a Vargas Lleras en el Meta. Y no dudemos de que le vuelva a hacer campaña. Porque lo va a hacer, tal vez, presuntamente. Ojalá no. Porque es malísimo. Pero esto cuestiona también el tema de que Vargas Lleras se está involucrando con personas cuestionables y que quiera pensar en la presidencia. Aunque yo creo que Luis Carlos no va a buscar a Vargas Lleras, sino va a buscar a otro alfil de su propia línea política llanera. Pero eso no se queda tampoco aquí. Cuando ustedes van, como les muestro yo acá, van y revisan la consulta de procesos, nada más y nada menos que el señor Luis Carlos Torres tiene 4 procesos ante la Corte Suprema de Justicia en la sala penal. ¿De qué sean los procesos? La Corte debe avanzar en esa investigación porque se van a archivar. Pero eso no queda nada. Llega su esposa, su alfil, su mano derecha, esta mujer hermosa, divina, pero que no confiaría en darle la mano porque me preocupa ver una persona como ella. Señores, Maritza Martínez. Maritza Martínez actualmente es magistrada por el Consejo Nacional Electoral. Ella se quemó en las elecciones pasadas, no alcanzó a pasar. Entonces el partido de la U le dice, como el Consejo Nacional Electoral es un descampadero político para las personas que se queman, solo díganle a César Lurdú y a Hernán Prada. Sí, suele pasar mucho. Pero ante todo, Maritza es la varona electoral del Meta. Solo hay otra mujer que le compara, que es Marcela Maya, pero que no ganó la gobernación. Maritza, siendo esa mujer que definía los avales en su tierra, es nada más. Es poderosa, es magnífica. Supuestamente se ha basado en que es la rectitud pura, pero Maritza ha tenido cuestionamientos, porque en algún momento, cuando ella era senadora, ella objetó contra la JEP y a los días después vota positivo a la JEP. Y esto, o sea, para mí votar por la paz era importante. Pero hay cosas raras. Hay cosas raras, no me cuadran, como decía un amigo.
Porque un día dices no y al otro día dices sí. En la política suele pasar mucho. Demasiado. Se convencen, se crean, se modifican. Se, se dinamizan, como decía Roy Barreras. Señores, claro. Y pues aquí lo estoy sacando. Ahí tengo, ahí les muestro el medio. Pero esto no se queda aquí. Hay poderes que uno dice, aquí hay un artículo muy bueno donde involucra a la familia. Mírela acá, mascotas políticas para Maritza Martínez. La hija de la senadora tiene un contrato con el Ministerio de Minas desde el gobierno anterior que fue renovado en febrero. Curioso. Señores, esta noticia es de 2019, sí, bien. La semana pasada la FM reveló que la gerente de la campaña de la senadora Maritza Martínez, Orlando Barbosa, fue nombrado representante del presidente Duque en el Consejo Directivo de la Corporación de la Macarena. O sea, en pocas palabras, en la corporación que define, sí, escúcheme. Cormacarena es la entidad que define ¿qué se hace en el territorio en temas ambientales? Es la que puede tumbar un plan de ordenamiento territorial. Es la que puede tumbar un plan de desarrollo que lo vea capaz de afectar algo territorial. Esa entidad tiene superpoderes. Hace poco yo hablaba con muchas personas que han querido hacer cosas maravillosas en los municipios del departamento. Y a veces dicen, es que Cormacarena, así dicen, Cormacarena no deja hacer, pero sí deja hacer a otros. Y hay dudas, bastantes. Ella tenía su cota política en Cormacarena. Pero espere que aquí seguimos leyendo. Pero la relación de Maritza Martínez con el gobierno no solo se ha dado durante la administración del presidente Duque. Maritza ha tenido influencia política en varias entidades del Meta, en donde tiene parte del capital electoral. El 17 de febrero del 2015, el entonces director de la Aeronáutica Civil, Gustavo Alberto Lenis Stenfen, nombró en propiedad a Gloria Magdalena González como directora regional de Aerocivil para el departamento. La directora regional de la Aerocivil, escuchen, tiene poder. Maritza tenía mucho poder. Es solo cercana a la senadora Martínez, sino que el esposo de la directora Javier Umaña también ha realizado aportes a campañas recientes. En el formato de financiación de campaña al Senado en 2018, el señor Umaña le entregó a campaña de Maritza Martínez 9 millones de pesos. Normal. También lo hizo Orlando Umaña García, que le dio a la senadora 29 millones de pesos para su campaña. Le ha cambiado 2 veces más de director general que desde que fue nombrada Gloria González. Esta se mantiene en el cargo, hoy sigue teniendo la dirección aeronáutica del Meta. No solamente tiene que ver que las entidades, la FM también conoce que la hija senadora del partido de la U tiene un contrato en el Ministerio de Minas. Señores, hay poder. Y pues bueno, Maritza no se quedó callada y respondió a esta acusación que hacía la FM sobre su hija, pero no respondió sobre las otras cuestionamientos. Maritza Martínez todavía tiene el poder porque como es magistrada del Consejo Nacional Electoral es la encargada de escoger muchos de los candidatos y tumbar directamente candidaturas. Ya lo hizo. En 2023 tumbó demasiadas en el Meta. Pero es poderosa. Esta mujer es digna guerrera. Esta mujer representa el poder de los guayupe, pero no la elegancia de su cultura, sino una elegancia de guerrear por sus intereses personales. Maritza es eso. En algún momento se cuestionó mucho. Ella tuvo la posibilidad en el Consejo Nacional Electoral de tumbar la candidatura de Alejandro Char para Barranquilla y dio la casualidad que no la tumbó, que la dejó en pie. Dudas, preguntas que me deja la gran cacique llanera y próxima senadora, porque va a lanzarse para el Senado otra vez posiblemente, y que por más probable que crean, puede estar ganando. Gente, no voten por esta persona. El siguiente en la lista
es Edilberto Castro. No voy a mostrar foto. Edilberto Castro fue el gobernador después de que Alan Jara lo secuestrara. O sea, el Frente Nacional Llanero se rompe cuando Torres dice, pero es que el trato era con Alan Jara, no con su grupo político. Entonces yo voy a mandar a Edilberto Castro para que tome su puesto. Edilberto Castro es bogotano, 42 años, amante de la cultura llanera, siempre ha estado vinculado al llano. Pasa su niñez, es un hombre regio. Tiene administración agropecuaria en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Fue el gobernador electo, ocupó el cargo. Normal. Un hombre poderoso. El problema es que según este documento, que dice acá, este documento, dice que el señor Edilberto estuvo nada más y nada menos haciendo unas cosas indebidas, unas cosas tenebrosas, que claramente, si me permiten, se los voy a mostrar, porque a mí me gusta mostrar las cosas. En este documento mencionaban que tanto el señor Torres como el señor Edilberto hicieron parte y tuvieron ayuda del bloque Centauros y del bloque Héroes del Llano del Guaviare. Oh, o sea, paramilitarismo, parapolítica. Entonces el señor Edilberto también aparece en otro escándalo. Pues da la casualidad que cuando nos devolvemos aquí a nada más y nada menos a la hoja de vida del señor Luis Carlos Torres, nos presentan, como yo lo estaba mostrando hace poco, bueno, señores, como muestra acá, justamente en este pedazo, Torres apoyó a Edilberto Castro, que terminó condenado por 40 años por el asesinato de 3 políticos locales, con ayuda de los paramilitares. Sí, señores, Edilberto. Pero eso no es nada. El exgobernador, condenado, quiere llegar a la JEP. ¿Qué dice? JEP le abre la puerta al exgobernador del Meta vinculado con Miguel Arroyave. Total. Y esto nos abre más dudas. ¿Tiene mucho más que contar? Porque la verdad es necesaria. Necesitamos saber cómo funcionaron las masacres en el Meta. Cómo fueron esos atentados en lugares como Vistahermosa, Castillo, Meta. Cosas que me dejan de preguntar. Pero no es nada de eso. La tradición y la parapolítica en el Meta no es algo ni ayer ni hoy. Porque también han vinculado muchas veces a varias casas políticas, no solo a la de Casa Torres, con los paramilitares. Según Verdad Abierta, aquí nos muestran varios de esos conceptos reales de la parapolítica de Luis Carlos Torres y varias casas políticas. Bueno, pero ustedes dirán, ¿hay más? ¿Hay más? Bueno, nos queda nombrar a una persona. Bueno, a dos. Y el último sería Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta. Juan Guillermo Zuluaga, Juan sin miedo. El hombre que llegó es que la seguridad es primero. Llegó con cual discurso como vengador en 2004. Ay, en 2002. Bueno, Juan Guillermo Zuluaga ha tenido una carrera deseosa por todos los políticos en Colombia. Alcalde de Villavicencio, ministro, gobernador y próximo candidato presidencial. Muchos dicen que es el representante de esa nueva derecha no vinculada a ningún escándalo. La pregunta es, Juan Guillermo tuvo apoyo de las casas políticas Torres, Pérez y Jara. Entonces, es el hombre favorito, puede ser para la derecha, para ser su candidato presidencial, viendo que ha sido un hombre que ha estado en contra del gobierno de Gustavo Petro,
que ha ido hasta la corte a decir que fue a hablar por los derechos humanos, pues la verdad, yo no le puedo creer. Pero si ustedes revisan, daba la daba algo muy curioso. Vamos a leerla cómo funciona su hoja de vida de Juan Guillermo Zuluaga. Fue dirigente de Junta de Acción Comunal, luego como asesor en el Congreso. Se casó con María Angélica Rangel, hija del excongresista de la Unión Patriótica y Liberal Betty Camacho Rangel, que fue asesinada en 1998 por paramilitares. Ese mismo año entró en la arena electoral a lanzarse al Consejo de la capital del Llano por el liberalismo, que era mayoritario en Villavicencio. Salió elegido con 1073 votos, donde repitió curul una vez más, por lo que estuvo a cargo hasta 2003. Torres fue elegido como gobernador y estuvo en cargo entre 2001 y 2002. Estuvo ese cargo. Tras su salida, su esposa fue gerente de la empresa de turismo de la ciudad y en 2006 él regresó a los lines políticos como secretario en participación social del gobernador del Meta, Hilberto Castro, el que acabamos de mencionar, que precisamente fue condenado por asesinar a 3 políticos en el Meta y que está dispuesto a entregar la JEP, Hilberto Castro. De la mano del clan de Martínez y Torres y con el aval de Cambio Radical, el partido en el que estaba en el grupo de aquel entonces. En ese cargo Zuluaga se encargaba de asuntos sociales, como las relaciones con los trabajadores del turismo y los taxistas, la legalización de barrios en la ciudad, la reactivación de consejos municipales y departamentales, de política social, donde discutían las prioridades de inversión de organizaciones sociales. Le daban visibilidad especialmente en Villavicencio, una visibilidad a la que le ayudó a gobernar Castro, cuando designó como alcalde provisional de Villavicencio en 2005, después de que la Procuraduría lo destituyó a Germán Chaparro durante 2 meses. Aunque Castro no terminó su periodo tras ser condenado en 2007 a 40 años por el asesinato de los 2 políticos que les hablé hace poco, Zuluaga y el grupo de Martínez siguieron adelante. El último llegó al Senado en 2006 y en 2007, semanas antes de la condena de Castro, perdió la gobernación por votos contra Darío Vázquez Martínez. Por las elecciones de 2010, Martínez reemplazó a Torres y con su fuerza impulsó la candidatura de Zuluaga a la alcaldía de 2011. Aunque en esos años Zuluaga se enfocó en sus negocios personales, especialmente las fincas, aunque no ha hecho carrera en asuntos de agro, siempre ha estado vinculado con el llano y sus costumbres rurales. Siguió haciendo parte de ese grupo político por el que terminó como candidato a la alcaldía. La U se la jugó también con Wilmar Barbosa para la gobernación, pero mientras Zuluaga ganó con 59,000 votos, un tercio de los votos, solo 5,000 más que el conservador Víctor Delio, Barbosa se quemó contra el liberal Alan Jara, en parte porque Martínez y Torres no lo apoyaron. Gobernó con una coalición amplia del Consejo y como tenía el apoyo de la única senadora del departamento, arrancó con mucha fuerza. Tuvo logros como convertir a Villavicencio en la ciudad piloto en tener el centro de comando y control en Colombia, o su apoyo, los primeros simuladores de vuelo hechos en Colombia, para las bases de aérea de PI, pero también recibió críticas por asuntos de obras inconclusas. Tiene bastantes. En pocas palabras, en 2015 su grupo político intentó independizarse de Martínez y Torres, quien se lanzó a la gobernación, y en la recta final apoyaron a la alcaldía a Wilmar Barbosa, quien también recogió firmas, no arrancó con su apoyo y obtuvo el aval de Cambio Radical. El grupo del entonces alcalde, en alianza de la representante Lucy Contento, que no llegó, que es una persona, Lucy Contento es una persona que es muy cercana a Armando Benedetti, se lanzó por firmas y quedó con el aval oficial de la U. Al final ganó Barbosa con 103,000 votos contra solo 62,000 de Rivera, y con eso Zuluaga quedó en término como sucesor rival, que le ha echado las pullas en varios momentos. En los años de la Secretaría Departamental y la Alcaldía, Zuluaga regresó a los negocios personales. Es un hombre que volvió a sus negocios. Tiene un equipo con su hijo y gestor de la Asociación Parte de Encierro Colombia.
Santos lo llama y queda como director del ex general Oscar Naranjo, que para entonces era el vicepresidente, para coordinar con toda la logística de la visita del Papa en Colombia. Zuluaga era el enlace de las alcaldías para garantizar la seguridad, traslados del pontífice, y fue uno de los ganadores por el éxito de la visita. En octubre de 2017 fue designado como presidente, por el presidente como ministro de Agricultura. Y luego reemplazó a Aurelio Irarogui, que pasa a dirigir el partido de la U y estuvo a cargo hasta 2018. Este hombre llega a la alcaldía, llega a la gobernación con el apoyo de los liberales de la Casa Pérez, con el apoyo de Alan Jara y con el apoyo del clan Torres. Él se ha querido independizar del clan Torres, pero su hoja de vida es gracias al poder que ha tenido este clan en la política nacional, regional del departamento del Meta. Hay que poner las cosas como es. Juan Guillermo Zuluaga estuvo ahí. Pero eso no es nada. La última gran ficha de este clan es esta mujer, Rafaela. Rafaela en estos momentos es la gobernadora del Meta. Fue el reemplazo de su esposo, Felipe Carreño, excelente persona, por cierto. Tuve la oportunidad de conocerlo, era un gran señor. Pero Rafaela llega reemplazándola a él porque su esposo muere en un accidente aéreo donde murieron varias personas del Centro Democrático. Su esposa recibe nada más y nada menos el apoyo de Juan Guillermo Zuluaga. Pero esperen, no hemos terminado de hablar de Juan Guillermo Zuluaga. Ya vamos a pasar. Hay una cosa que es que a Juan Guillermo Zuluaga tiene varias investigaciones. Tiene aquí un proceso fiscal en la Procuraduría por el tema del alumbrado público. Tiene también por corrupción, su exsecretario de gobierno, Hernán Gómez Niño, va a juicio por corrupción en el Meta. Bueno, cosas que uno tiene que hablar. Tiene que hablar como la captura de su exsecretario y muchas de las variantes que hay. Por ejemplo, hay una investigación, piden investigar al exgobernador por un volteo de tierras cuando él hizo el plan de ordenamiento territorial de Villavicencio. Al parecer tuvo un beneficio gigante por unas tierras que subieron de precio. Él lo niega. Él dice que es un ataque del gobierno, pero la verdad, mirando el historial y sus aliados, dudo mucho de que esto no sea verdad. Y por último, ahora sí, Rafaela. Rafaela ya fue mencionada en un artículo de la Fundación Paz y Reconciliación, donde claramente, ahí dice, y los voy a leer explícitamente, Rafaela cobró relevancia en estas elecciones al tomar el liderazgo de la candidatura de su difunto esposo, Felipe Carreño, quien era el precandidato a la gobernación del Meta, antes de fallecer trágicamente por el accidente aéreo de San Luis de Gaceno, Boyacá. En su campaña recibió el respaldo del exgobernador Luis Carlos Torres y de Alan Jara, así como el apoyo del grupo político encabezado del gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Finalmente logró la victoria, con avales como el Centro Democrático, Creemos, Partido Conservador, Partido de la U y Partido Verde Oxígeno. Esta pequeña casa política que ha hecho nacer a varios, yo considero que no hay que votarles más. Y lo mismo es la recomendación que les digo a ustedes. Vamos a seguir. ¿Por qué no les hacemos un juicio social? Cuando digo que un juicio social es no votar por gente que venga de las élites políticas que no funcionan. No hay que comer cuento, como decía el patrón de un amigo. Pero los metenses se han dejado meter cuento no solo de esta casa política, sino también de la casa política Pérez y de la casa política Jara. Yo solo puedo decir, señores, no voten, pero suscríbanse a mi canal.